Amén, hermanos, qué alegría el poder estar con ustedes en esta noche y el poder compartir la palabra del Señor. Vamos en Santiago capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Estamos en la carta de Santiago. Hemos llegado al capítulo 5, estamos ahora en el versículo 1 y nos quedaremos hasta el versículo 6. Hoy vamos a ver el tema de advertencias a los ricos. Amén. Porque de eso se trata lo que viene siendo este tema, una advertencia a los ricos. Dice la palabra del Señor: oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Y estamos en el capítulo 5 de la carta de Santiago. Hoy nos toca ver los primeros 6 versículos y, como hemos visto, hermanos, es una advertencia a aquellas personas que tienen mucho dinero y a aquellas personas, hermanos, que anhelan ser ricos. En los siguientes versículos, Santiago advierte y llama la atención a aquellas personas que estaban en la iglesia y que profesaban fe y lealtad a Cristo, pero que al mismo tiempo sus corazones, hermanos, estaban inclinados a las riquezas de este mundo. Esta advertencia va dirigido a las personas que estaban en las iglesias, que habían profesado fe en Cristo, que habían supuestamente tenían lealtad a Cristo, pero realmente su corazón estaba inclinado a las riquezas de este mundo. Mis amados hermanos, Jesús nos enseña respecto a este tema en Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya sea que Cristo sea nuestro Señor, o ya sea que las riquezas sean nuestro Señor, pero no podemos servir a ambos señores al mismo tiempo. Ambos señores no pueden gobernar nuestra vida al mismo tiempo, y tampoco podemos voluntariamente someternos a Dios y a la misma vez someternos a la servidumbre de las riquezas, que también el Señor Jesús llama como un Señor. Como cristianos, Jesús nos manda, hermanos, a quitar nuestra mirada de las riquezas materiales de este mundo. Sí, aunque suene un poco, hermanos, anticuado para muchas iglesias de hoy, Jesús nos manda a quitar nuestra mirada de las riquezas materiales de este mundo y poner nuestra mirada en las riquezas que hay en los cielos. Mateo 6, 19 al 21, la palabra dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde el ladrón no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesús nos invita a que no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales de este mundo, sino que pongamos nuestra mirada en las riquezas que hay en los cielos, y no acumular tesoros en este mundo, sino acumularlas, hermanos, en el reino de los cielos. Y yo creo que este mensaje es muy contradictorio a la mayoría de los mensajes que las iglesias están dando hoy en día. En lugar de que
ellos puedan llevar la mirada de la gente al cielo y a Cristo, lo están llevando a inclinarse a este mundo para acumular riquezas y desear riquezas. Pero hermanos, es el corazón que revela lo que realmente queremos y lo que realmente deseamos. Porque allí donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Lo que es importante para ti, ahí estará tu fuerza, ahí estará tu tiempo y ahí estará tu dinero. Lo que es importante para ti. O sea, Santiago y Jesús nos dicen, ya sea el dinero o ya sea Cristo, pero allí estará tu corazón. Hermanos, cabe aclarar que no es pecado tener riquezas materiales. No es pecaminoso el ser próspero, ni siquiera el tener dinero. Estas cosas en sí no son pecaminosas ni malas. De hecho, hermanos, todos nosotros de alguna manera tenemos bienes. Tenemos bienes materiales, ¿no es así? Quizás tú tengas tu casa, tienes tu vehículo, tienes ropa, tienes muebles, etcétera y etcétera. Tú tienes bienes materiales. Entonces, hermanos, si no es pecado tener bienes materiales, ¿dónde se encuentra el problema? El problema no está en las riquezas. El problema no está en el dinero. El problema está en nuestro corazón. El problema está también en el mal uso que nosotros le damos al dinero y a las riquezas que Dios nos ha dado. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10, la palabra dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciando algunos quienes dentro de la iglesia se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pablo deja en claro que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor que nosotros le podemos tener al dinero. En la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos encontrarnos con personas que fueron muy bendecidas por Dios materialmente. Personas que llegaron a ser ricos materialmente. Por ejemplo, solo para dar algunos ejemplos, tenemos a Abraham. Abraham era un hombre muy rico. Génesis 13:2 dice: y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y aún así, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿No es así? ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en sus riquezas, sino que su corazón estaba en Dios. Su mayor tesoro no eran las cosas materiales que él poseía. Su mayor tesoro era Dios y no las riquezas. Por eso fue llamado amigo de Dios. Tenemos también el ejemplo de Job. Job fue un hombre muy próspero materialmente. Job 1:13 nos dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Pero al mismo tiempo, la palabra habla de Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso, hermanos, nos habla de que Job tampoco tenía su corazón en las riquezas que él tenía, sino en Dios. Y por eso él nunca hizo mal uso de ellas. Ahora, podemos poner muchos más ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de David. David, hermanos, llegó a ser uno de los reyes más ricos de su tiempo, pero todo por la providencia divina. Pero Santiago se está dirigiendo a personas, hermanos, dentro de la iglesia que, a diferencia de Abraham y Job, tienen el corazón puesto en las riquezas de este mundo, y que no solamente tenían el corazón puesta en las riquezas de este mundo, sino que estaban haciendo mal uso de esas riquezas. La forma en la que ellos veían las riquezas y la forma en la que ellos utilizaban sus riquezas era una demostración de que su fe era una fe falsa. Así como cuando nosotros decimos tener una fe,
pero que no tiene obras, eso evidencia que no somos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es una fe muerta. Lo mismo pasa con el amor. Lo mismo pasa también ahora con las riquezas. Si nuestro corazón está en ellas y si teniéndolas nosotros hacemos mal uso de ellas, también evidenciamos de que no conocemos a Dios y que nuestra profesión de fe es falsa. Ahora Santiago empieza con una advertencia y dice: oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Santiago comienza anunciando un juicio sobre estas personas. Estas personas, según Santiago, iban a ser severamente juzgados. No porque eran ricos, sino porque eran ricos que oprimían a los obreros. Porque su Dios no era el Dios verdadero, sino las riquezas que ellos estaban persiguiendo a toda costa. Y Santiago les dice que se lamenten. Santiago les dice que lloren. Santiago les dice que griten y que derramen lágrimas como en un funeral, porque ellos no tienen un corazón arrepentido de sus pecados, y pronto Dios los ha de juzgar, y eso les traería calamidades, sufrimiento y aflicción sobre sus vidas. De hecho, cuando Santiago dice llorad y aullad, están diciendo Santiago: peguen gritos, porque su juicio está cerca. Hermanos, Lucas 6, Jesús nos advierte lo siguiente. Lucas 6, 24 al 25. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Hermanos, no hay nada más terrible que alguno de nosotros se extravíe poniendo nuestro corazón en las riquezas de este mundo. No hay nada más terrible delante de Dios que acumular a toda costa riquezas terrenales, apartando nuestra mirada de las riquezas celestiales. Porque todos de alguna manera, hermanos, no estamos exentos de tal tentación. Algunos dentro de la iglesia se apartan y abandonan a Cristo amando a este mundo. Pero Santiago nos enseña que estos hombres habían acumulado grandes cantidades de riquezas, y Santiago dice que lo habían hecho inútilmente. Todo esto es una advertencia. Versículo 2: vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los días que habéis acumulado tesoros. En los últimos días que habéis acumulado tesoros. El lenguaje de Santiago es un lenguaje, hermanos, que no debemos tomar a la ligera. Es un lenguaje severo. No importa cuánta riqueza estas personas habían acumulado, al final de todas ellas se iban a pudrir. No importa cuánta comida ellos habían acumulado en sus graneros, no importa la comida, tarde o temprano se les iba a pudrir, como la ropa se les iba a comer por polillas. Hermano, uno de los pecados que predomina en nuestro mundo hoy es el acumular riquezas para nosotros mismos de manera egoísta, como que si fuésemos a vivir y a disfrutarlo por cientos de años o miles de años. Pero el Evangelio, hermanos, nos enseña que Dios es el que pone aquellos bienes materiales en nuestras manos para que nosotros podamos dar gloria a su nombre. De hecho, todo lo que Dios nos da es para glorificar su nombre. Yo te quiero demostrar esto, hermanos.
la naturaleza, este mundo en el que vivimos, según el orden y la ley de Dios, este mundo produce recursos, ¿no es así? Produce alimento, produce agua, produce oxígeno, el sol da su calor y con ello la vida. Pero todos esos recursos que Dios da y que el mundo produce según su orden y su ley, lo da para que nosotros podamos glorificar su nombre. La tierra produce frutos y alimentos, no para que el hombre se sacie y tenga fuerzas para pecar, sino para dar gloria a Dios. Las algas del mar y los árboles del mundo producen su oxígeno, no para que el hombre se llene sus pulmones de aire para pecar, sino para servir y vivir para la gloria de Dios. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Ha tomado los recursos que Dios le ha dado, lo que la tierra ha producido, y lo ha tomado para pecar. Lo ha usado para deshonrar a Dios, para rebelarse contra su santidad, en lugar de usarlo para glorificar a Dios. Las fuerzas que hoy Dios te ha dado, la salud que Dios te ha dado a través de los medios de gracia, no es para que tú deshonres su nombre, ni peques voluntariamente delante de su trono, sino para que tú glorifiques su nombre. La tierra produce sus recursos, no para que ayuden el hombre a rebelarse contra Dios, sino para que ayuden al hombre para dar gloria a su nombre. Por eso dice la palabra que la tierra gime. La creación gime porque está siendo usada no para el propósito para el que fue creado, sino para deshonrar a Dios. Hermanos, todo recurso que Dios pone a la disposición de su pueblo es para el progreso del reino de Dios, sin dejar de proveer para su familia. Primera de Timoteo 5:8 dice la palabra del Señor: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Todos los recursos que Dios nos ha dado es para glorificar a su nombre, sin dejar de proveer primeramente para ¿quién? Nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Pero hermanos, Dios nos ha dado riquezas, no para que nosotros lo derrochemos, ni lo usemos para pecar, sino para glorificar su nombre. Dios le dio riquezas a David, para que David pudiese servir a Dios con las mismas. Mira lo que dice en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Y además, dice David, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que yo he provisto para la santa casa. David entendió que los recursos que Dios le había dado es para que él lo pueda servir, para que él pueda levantar el templo que Dios había pedido y que David había anhelado hacer. Amén. Podemos ver otro ejemplo en Marcos 12, 41 al 44. Una mujer se encontraba en su pobreza, no tenía ni siquiera que comer, pero ella dio todo lo que tenía al Señor. En pocas palabras, en su pobreza sirvió al Señor con lo que tenía. Dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a los discípulos les dijo, Jesús se dio cuenta de lo que esta mujer hizo, y le dijo a sus discípulos: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. A mí me gusta
después de siempre leerme esto, hacerme la pregunta: ¿acaso esta mujer se quedó sin comer ese mismo día y los siguientes días que vinieron? Absolutamente no. Porque esta mujer, hermanos, de todo su corazón, todo lo que tenía, lo poco que tenía, pero era todo lo que poseía, lo dio para el Señor. Y obviamente el Señor no le iba a dejar desamparada. Hermanos, yo sé que algunos de nosotros hemos salido de iglesias en donde los pastores, más que siervos, son ladrones, que con palabras fingidas obtienen ganancias deshonestas de la iglesia, acumulando para ellos mismos riquezas a toda costa, como lo es el diezmo o las ofrendas de la iglesia. Pablo los llama a estos hombres mercaderes de la fe. Son hombres que hacen negocios, que lucran con el evangelio, pero su juicio está cerca. No quedarán impunes. Pero ellos, hermanos, han hecho esto con la iglesia. Pero más sin embargo, eso no quita el hecho de que la voluntad de Dios para nosotros es que le sirvamos con aquello que pone en nuestras manos. Porque con lo que Dios nos bendice, con los recursos que Dios nos da, podemos alcanzar a los perdidos, podemos cuidar a los necesitados y podemos apoyar algún ministerio. Pero Dios no nos manda a acumular grandes cantidades de riquezas, ni siquiera a los servidores ni a los pastores, para que éstas no se amontonen inútilmente. Esto es lo que estaban haciendo estos hombres dentro de la iglesia. Habían acumulado grandes cantidades de riquezas inútilmente, sin hacer caso a la voluntad de Dios. Santiago nos enseña, hermanos, que estos hombres se hacían llamar cristianos porque tenían, hermanos, supuestamente hecho una profesión de fe, o decían tener lealtad a Cristo. Pero hermanos, ellos tenían su tesoro en las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo era su tesoro, y como era su tesoro, allí estaba también su corazón. Habían acumulado grandes cantidades de comida. Santiago nos lo dice, que en ese entonces la comida era un tipo de riqueza. Probablemente habían acumulado carne, granos, frutos y muchas cosas más. Y Santiago les dice que todo eso, tarde o temprano, se iba a pudrir sin beneficiar a nadie. Ellos habían dicho en sus corazones lo que el mismo hombre rico de Lucas 12:19 dijo. ¿Qué dice Lucas 12:19? Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Ellos habían pensado lo mismo, o sea, estaban acumulando riquezas, pero Santiago les dice que eran grandes cantidades, demasiado comida que solamente se iba a pudrir sin beneficiar a nadie más. Y Santiago les dice también que sus ropas estaban comidos por polilla. En pocas palabras, la ropa también era un tipo de riqueza. Ropa lujosa, ropa, hermanos, quizás de herencia familiar. Mas sin embargo, también Santiago les dice que sus ropas están comidas por polilla. Que de igual manera como la comida, la ropa era otro tipo de riqueza, pero que a la misma vez, teniendo muchísimo, no serviría tampoco de nada. Así como era inútil acumular comida, así como era inútil acumular ropa, también, hermanos, era inútil acumular lo que Santiago nos dice como oro y plata. Los metales preciosos era otro tipo de riqueza en aquel entonces, sobre todo lo que viene siendo la plata y el oro. Y aunque son cosas que parecen indestructibles, Santiago dice que podían oxidarse y
o corroerse completamente. A lo mejor tú estás pensando ahora, pero pastor, la plata y el oro no se corroen. Claro, son metales nobles y sabemos que no se pueden oxidar. La pregunta es, ¿por qué entonces Santiago afirma de que se puede oxidar? Probablemente en aquella época el oro y la plata no era 100% puro. Por lo tanto, en algunas circunstancias podía llegar a oxidarse o a corroerse. Pero también a lo mejor Santiago les está diciendo que no importa cuánto oro y cuánto plata tenían acumulado. En el día del juicio, el oro y la plata serían inútiles, como si éstas estuviesen oxidados. Hermanos, hoy las personas que tienen el poder y las riquezas salen impunes de sus delitos, ¿no es así? Salen impunes de sus agravios. Pero en aquel día, hermanos, no se va a poder sobornar con nada al juez del universo. En ese día no se va a poder comprar con nada la voluntad de aquel juez. Y mis amados hermanos, las riquezas que ellos tenían acumulados no les iba a dar alivio a sus pobres almas. El mismo mojo, dice Santiago, de las riquezas acumuladas serían testigo contra ellos en el juicio final. Y Santiago les advierte del infierno. Hermanos, es que el infierno es un lugar real. Es un lugar, hermanos, no donde solamente van aquellos que han vivido una mala vida, sino aquellos que han negado a Cristo. Aquellos que han rechazado a Cristo, su misericordia, su salvación, su cruz. Y el infierno no es un lugar donde tú puedes estar de trago en trago, de bar en bar. El infierno es la ira de Dios infligiendo dolor por toda la eternidad. Es la omnipotente ira de Dios, porque también su presencia está en el infierno. Hay muchos que dicen que Dios no está en el infierno. Sí, Dios está en el infierno. La Escritura lo deja en claro. Dice la palabra que su humo de ellos sube en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Su presencia está allí. El infierno es un sufrimiento consciente. Por eso las doctrinas de los testigos de Jehová son muy atractivas para aquellos que quieren escapar sin Cristo de este lugar, porque se les promete una aniquilación eterna. Pero no hay semejante cosa. La Escritura no habla de que el alma va a ser destruida. La Escritura habla de que el alma va a morir, pero la muerte del que hablan las Escrituras es la muerte eterna en el lago de fuego. Y Santiago les dice que sus propias riquezas como ojo iba a ser de testigo contra ellos. Y complicando aún su pecado de acumular riquezas, hermanos, estaba el hecho de que lo estaban haciendo en los días postreros. Estaban acumulando riquezas en los últimos tiempos. En pocas palabras, mis amados hermanos, los días postreros es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos postreros. Santiago los reprende por acumular riquezas sin hacer caso del plan de Dios. Sin, hermanos, poner su mirada en la redención y en la eternidad. Hermanos, es terrible, inimaginable acumular y amontonar riquezas mientras se acerca el día del juicio. Es como que si se acercara, hermanos, en tu casa hay un incendio forestal y el fuego por todos lados, hermanos, te esté alcanzando. En lugar, hermanos, de huir por tu vida, tú estás ahí, bien acostadito, a todo gusto, con el clima prendido, cuando tu casa está rodeado de fuego. Es lo mismo que estar en una casa llena de fuego y no salir corriendo por tu vida. Se debe disfrutar de la riqueza, hermanos, que Dios nos da, porque las riquezas son una bendición de Dios.
Las riquezas se deben de disfrutar según la voluntad de Dios y se debe emplear también para cumplir con la voluntad de Dios, satisfaciendo las necesidades, hermanos, de nuestros hermanos, de nosotros mismos, de nuestra familia, y también ayudando el anunciar el evangelio de Cristo. Pero aquellos que no lo hacen de esta forma, Santiago les tiene esa advertencia: sufrirán de juicio. Y para terminar, Santiago nos enseña que estos falsos cristianos habían ganado y acumulado riquezas, pero injustamente. Es que es un pecado tras otro. Versículo 4 dice: mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. No solamente eran culpables, hermanos, de acumular incorrectamente grandes cantidades de alimento, de ropa, de oro, de plata o de todo tipo de riqueza, sino que también le agregan un pecado más: lo habían conseguido y logrado injustamente. Habían explotado a sus obreros y los habían puesto a trabajar largas jornadas cosechando sus tierras, y Santiago les dice que ni siquiera los han pagado como debería pagarles, sino que se han quedado con el sueldo que ellos deberían pagarles. No los pagaban completamente, los pagaban injustamente. Y dice Santiago que estos obreros estaban clamando contra ellos y que el clamor de los obreros había llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que Dios es el que defiende al pobre. Es que Dios es el que defiende al inocente. Es que Dios es el que defiende, hermanos, el que no tiene cómo defenderse. Dios pelea por su lugar. Y hermanos, y es aterrador, realmente aterrador, el título que Santiago se refiere a Dios cuando dice que éste había escuchado el clamor de los obreros. La frase "el Señor de los ejércitos" describe a Dios como comandante de los ejércitos del cielo. Y con esto Santiago le está dando a entender a esta gente, a los ricos opresores, que Dios de ninguna manera vendrá a ellos en términos de paz, sino de guerra. Dios estaba alistando su ejército celestial y no iba a venir a ellos en términos de paz, sino de guerra. Hermanos, les esperaba un juicio aterrador y desolador. ¿Quién puede luchar contra el comandante de los ejércitos del cielo y salir victorioso e ileso? Aún la palabra nos enseña en Apocalipsis que la tierra y los cielos huyen delante de Él. ¿Quién puede permanecer delante de su presencia? Hermanos, Santiago nos enseña una cosa: debemos ser justos. Debemos ser misericordiosos y de ninguna manera pecar de esta forma contra aquellos que trabajan para nosotros. Es un pecado grave acumular riquezas estafando a los demás, robando a los pobres. Y no solo eso, no se conformaron con acumular riquezas y robarles a sus obreros. No, le están agregando un pecado sobre otro, sino que se dedicaron a gastar las riquezas acumuladas para sus propios motivos egoístas. Versículo 5, Santiago les dice: habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Santiago, hermanos, está condenando aquí a los ricos que estaban oprimiendo a los pobres, pero también
los estaba dando una advertencia por vivir en lujos extravagantes a expensas de los demás. Tú conoces la historia de Robin Hood. Robin Hood le robaba a los ricos para dárselo ¿a quién? A los pobres. Estos hombres, lejos de ser Robin Hoods del primer siglo, robando a unos para dárselo a otros, lo robaban para llenarse los bolsillos. Lo robaban para ellos mismos. Es justo como el rico de Lucas. Cuando Dios le empieza a bendecir de más y le da mucha prosperidad, él empieza a pensar y decir: ¿qué haré con tanta riqueza? ¿Qué haré con tanto acumulado? Bien, voy a derribar mis graneros, construiré unos más grandes. Es exactamente lo que estaban haciendo estos hombres. Son como el hijo pródigo, pero sin arrepentirse, gastando y derrochando toda su riqueza en los vicios y en los placeres desenfrenados de este mundo. Estos hombres han caído en vicios tratando de satisfacer sus deseos que, por cierto, son insaciables. No tienen, hermanos, llenadura, no tienen fondo. Son personas sordas, no escuchan las advertencias que Dios hace del infierno, son insensibles a las advertencias, son egoístas, amadores de sí mismos más que de Dios, ciegos para no ver a Cristo ni el cielo. Y pensar que estas personas se creían a sí mismas cristianos y se ven a sí mismas como herederos de la vida eterna. Pero su corazón atestiguaba todo lo contrario. Hermanos, repito de nuevo, no es malo tener riquezas, no es malo que Dios nos prospere. De hecho, es bueno, es de Dios que seamos prosperados y que tengamos riquezas materiales, que podamos disfrutar de esas riquezas. Santiago no está reprochándole esto a las personas a las que va dirigida esta carta en las iglesias. Santiago le está diciendo es que están viviendo para ello. Es que ustedes han apartado su mirada de Dios. Es que ustedes lo han conseguido injustamente. Es que ustedes a costa del pobre han acumulado sus riquezas. Es que ustedes tienen tanto que solamente se les está echando a perder y no está beneficiando a nadie. Es que ustedes, dice Santiago, lo están gastando desenfrenadamente en sus vicios, en sus deseos pecaminosos. Están haciendo mal uso de las riquezas que Dios les ha dado. Santiago, y hay más. Hay más. Estas personas no se conformaron con esto. No se conformaron, mis amados hermanos, con acumular riquezas desmedidamente, haciéndolo a costa del pobre y, mis amados hermanos, derrochándolo en sus vicios. No, sino que hay más. Le agregan un cuarto pecado a su pecado original. ¿Cuál es? Que dieron muerte al justo. Santiago 5:6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Esto, hermanos, nos da a entender que los ricos opresores estaban aprovechándose de los justos. Ellos estaban, hermanos, tenían mucho dinero. En aquel entonces eran gente de mucho dinero. Santiago les está diciendo, tienen riquezas en comida, en alimento, en ropa, en oro, en plata. Y de hecho Santiago, su palabra, la primera palabra que usa es una riqueza general. O sea, ellos tenían casas probablemente y otros tipos de riquezas. Pero, mis amados hermanos,
estaban usando la influencia que tenían, la riqueza que tenían para asesinar judicialmente a algunos pobres maltratados por ellos mismos. Y una de las cosas que debemos entender es que es Dios el que ha puesto las leyes de este mundo, las leyes civiles. Dios es el que ha puesto tribunales, jueces. ¿Para qué Dios ha puesto tribunales y jueces? Para que estos impartan justicia de manera imparcial. Un juez no debe tener favoritismo. Los jueces no deben ser ambiciosos. Deben mostrar parcialidad, igualdad. No deben inclinarse a uno o el otro por cosas externas. Hermanos, no deben tolerar los falsos testimonios. No deben recibir sobornos. Pero sabemos, mis amados, que aún en los tribunales hay corrupción, ¿no es así? Aún los jueces de hoy en día se dan a vender, aceptan sobornos, son ambiciosos, son imparciales. De hecho, hasta en Israel había corrupción. En Amós 5:12, Amós denuncia la perversión de la justicia que tenía lugar en los tribunales de aquel entonces. Porque yo sé, dice el Señor, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. En pocas palabras, llegaban sobornando a los jueces, a los que debían impartir la justicia. Y es lo que estaban haciendo estos ricos de Santiago. No solamente pecaron acumulando grandes cantidades de riqueza, sino que pecaron consiguiendo sus riquezas a costa de los pobres. Le agregaron otro pecado derrochándolo en sus vicios desenfrenadamente, y para rematarla ellos quitan la vida a los justos. Hermanos, y Santiago nos da a entender que aquellas personas que estos ricos estaban matando a través de los tribunales, o sea, judicialmente, eran igualmente creyentes. Porque Santiago dice que Él no os hace resistencia. En pocas palabras, estas personas que eran creyentes, que habían sido estafados, ellos se encomendaban a Dios. No ponían resistencia, no tenían cómo. Así que, así como lo hizo Jesús, encomendándose a su Padre, así ellos se encomendaban al cuidado de Dios cuando los acusaban falsamente. Ellos no resistieron a sus opresores. Vivieron realmente lo que el Señor Jesús les enseñó en Mateo 5:39 al 42. Jesús mismo enseña este hecho. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ellos estaban siguiendo el pie de la letra la palabra de Dios, pero ellos estaban aprovechándose de eso para quitarles la vida a través de los juzgados. Hermanos, ¿qué Santiago nos quiere enseñar con esto? Lo primero es que las riquezas pueden ser una bendición. De hecho, es un regalo de Dios para que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Él. Las riquezas que Dios pudiese darnos en nuestras manos es para que nosotros podamos, mis amados hermanos, hacer el bien. Por eso Santiago, hermanos, nos manda en el versículo 2, capítulo 2, versículo 5, a que nosotros seamos ricos en fe. Y en Lucas 12:21, que seamos ricos para con Dios.
La riqueza, hermanos, debe ser una fuente de bendición y no de condenación. La riqueza no debe acumularse en vano, o ganarse injustamente, o gastarse en placeres, o adquirirse de una forma despiadada. Pablo le muestra a Timoteo cómo Dios espera que los ricos usen su riqueza. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Pablo le dice a Timoteo, enséñale a los ricos a que ellos sean personas no altivas, ni pongan su esperanza en las riquezas, porque es posible poner nuestras esperanzas en las riquezas. Pero las riquezas traen incertidumbre, no pueden librarnos, hermanos, ni siquiera de muchas enfermedades y peor aún de la muerte. Por eso Pablo le manda a Timoteo, dile a los ricos primero no sean altivos, porque la riqueza puede llevar a la altivez. Segundo, que no pongan su riqueza en estas cosas, sino en Dios, en el Dios vivo. Que pongan su esperanza en Dios, porque es el que da abundante para que disfrutemos. Ahora dice Pablo, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, y que acumulen tesoros, pero en el cielo, y que echen mano a la vida eterna. Hermanos, tú dirás, bueno, esperaré ser rico para hacer esto. No. Dios nos manda a servirlo con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Dios nos manda a usar lo que Él nos ha dado para su gloria. Y yo se lo he dicho una y otra vez, iglesia, esto es una verdad del Evangelio, es una verdad de Dios, que todo lo que tenemos debe ser para su gloria. Nuestra casa para ser hospitalarios con los hermanos, nuestro vehículo para su gloria, todo es para su gloria. Es una verdad fundamental que debemos entender. Yo sé, hermanos, que hay iglesias que se han aprovechado injustamente de hombres que no tienen el entendimiento del Evangelio, que también anhelan ser ricos, y sale un pastor y les dice, si tú das dinero, si tú das riqueza, si tú das la propiedad de tu casa, también serás rico. No a eso me refiero, que ellos perezcan con sus riquezas. Yo estoy hablando, hermanos, desde nuestro corazón poder servir a Dios con lo que tenemos. Así como la mujer que no tenía nada pudo aportar para la gloria de Dios, de la misma forma nosotros también con lo que tengamos para su gloria. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios tanto para los ricos como para los que no tengan tantas riquezas. Dios, hermanos, nos llama a no acumular riquezas inútilmente. Nos llama primeramente que en estas cosas no hay vida, no hay esperanza. No lo busques, hermano. Pablo deja en claro que aquellos que buscan enriquecerse caen ¿qué? En lazo del diablo. No es malo ser rico, y Dios prospera a muchos, pero Dios no prospera a todos por igual. Pero muchas veces anhelamos tanto las riquezas para gastar en nuestros deleites que eso nos lleva a apartarnos de Cristo y a pasar por muchos dolores, a sufrir, en pocas palabras. Pero yo te digo algo, mi amado hermano. Nuestro llamado no es acumular riquezas en este mundo, es acumularlo en el cielo. Nuestro llamado, hermanos, no es a desperdiciar nuestra vida trabajando 24 horas por el dinero para después gastarlo en nuestros pecados, sino, hermanos,
para poner nuestra mirada en los tesoros en el cielo. Mi mensaje es contrario al 90% de lo que enseña hoy, o hasta más, pero no me importa. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, oremos al Señor.